¡Hola! Cuando se enciende esa lucecita del motor y el escáner te suelta el código P0210A, es normal que salten las alarmas. Pero bueno, que no cunde el pánico. En esta guía vamos a ver exactamente qué significa, por qué aparece y, lo que es más importante, cómo se soluciona como es debido. A ver, para empezar, ¿qué es el P021A? Pues, en pocas palabras, es la forma que tiene el coche de decirnos que algo no va bien con la sincronización. En concreto, con el momento justo en que se inyecta el combustible en el cilindro número 7. Esto es que la gasolina o el diésel no están entrando cuando toca. Y claro, eso descompensa todo el motor. Y ojo que este es un fallo que se ve muchísimo en los motores diésel más modernos, sobre todo los que llevan el sistema de inyección Common Rail. Como estos sistemas funcionan con unas presiones brutales, necesitan una precisión de cirujano. A la mínima que algo se desvía, la electrónica lo caza al instante. Muy bien, ya sabemos qué es el código, pero ¿cómo se nota esto al conducir? Vamos a ver ahora los síntomas más habituales, esas señales que nos manda el coche y que desde luego no hay que pasar por alto. Las pistas que da el P0221A suelen ser bastante evidentes. Lo más normal es notar que el motor ratea, que tiene vibraciones raras. Además, se nota una falta de potencia bastante clara, sobre todo al acelerar. Y por supuesto, el coche empieza a gastar más combustible de lo normal. Pero hay una señal que es muy característica. Y aquí la tenemos. Una de las pistas que no engañan. Como bien dice la fuente, a menudo aparece un olor fuerte y característico a diésel. Si al acercarse al motor o al tubo de escape huele a combustible crudo, es una señal clarísima de que algo no se está quemando bien ahí dentro. Vale, ya conocemos los síntomas. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué está provocando este lío con la sincronización? Vamos a meternos a investigar las causas más habituales para llegar a la raíz del problema. La lista de posibles culpables es bastante amplia, la verdad. Podría ser el solenoide del inyector del cilindro 7, que es la piececita que actúa como un grifo para el combustible. También es muy común que el fallo esté en el cableado o en algún conector. Otras veces es el inyector entero el que está mal, o incluso un problema mecánico de la distribución o de los sensores que miden la posición del cigüeñal y del árbol de levas. Y aquí va un consejo de oro de esos que se aprenden en el taller. La experiencia nos dice que la gran mayoría de las veces que salta un P021A, el problema está o en el solenoide de ese inyector o en el circuito eléctrico que llega hasta él. Así que antes de volverse locos cambiando piezas caras, ahí es donde hay que apuntar primero. Venga, ya que sabemos por dónde pueden ir los tiros, vamos a la parte práctica. Aquí vamos a ver cómo se hace un diagnóstico paso a paso, el método que sigue cualquier profesional para dar con la avería sin perder el tiempo. Porque esa es la clave de todo, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de qué es lo que falla sin empezar a cambiar piezas a ciegas? Pues la respuesta es sencilla, siguiendo un método lógico, un proceso ordenado. El proceso profesional es muy claro. Siempre se empieza por lo básico, una inspección visual a fondo del cableado. Luego algo súper importante, mirar si el fabricante ha publicado algún boletín técnico sobre ese fallo. Después se enchufa el escáner y se leen todos los códigos, no solo este. Se borran, se sale a probar el coche y se ve si el fallo vuelve. Si hay otros códigos de sensores se miran primero. Y como paso final se coge el multímetro y se mide el solenoide del inyector 7, para ver si está trabajando como debe. Y esto de aquí resume perfectamente por qué la inspección visual es el primer paso. De verdad, es increíble la cantidad de veces que el origen de todo este problema es algo tan tonto como un cable un poco pelado o un conector que no hace buen contacto. A veces la solución más simple es la correcta. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final. Vamos a hablar de las soluciones y también de los riesgos de ignorar este problema. Veremos cómo se arregla y sobre todo por qué es tan importante no dejarlo pasar. Pero antes de arreglar nada, hay que evitar los errores típicos. Por ejemplo, cambiar el inyector directamente sin mirar el cableado puede ser tirar el dinero si el fallo sigue ahí. O ignorar otros códigos de error relacionados con sensores, porque entonces no se está atacando la causa real. Y bueno, no mirar los boletines técnicos es simplemente perder un tiempo precioso. Así que las soluciones que sí funcionan van directas al grano, a lo que se ha encontrado en el diagnóstico. Puede ser algo tan sencillo como reparar o cambiar el solenoide, arreglar el cableado o si no queda otra, pues sustituir el inyector. Y si el problema venía de los sensores o de la distribución, pues lógicamente habrá que corregir esas partes. Y con esto llegamos al punto más importante. La advertencia de los expertos no puede ser más clara. Este no es un código para tomárselo a broma. Los riesgos que implica y los daños que puede causar el vehículo pueden llegar a ser muy serios. Y cuando hablamos de peligros, no es por exagerar. Estamos hablando de consecuencias reales. Ignorar un fallo de inyección puede acabar provocando una avería gorda y muy cara en el motor. Además, con las altas presiones de los sistemas diésel, incluso existe un riesgo de incendio. Y quizá lo más grave, que el coche pierda potencia de repente en medio de la carretera es una situación de un peligro extremo.
Así que, para terminar, todo este análisis nos deja con una pregunta bastante clara. Si ponemos en una balanza los posibles daños mecánicos, el coste de una reparación mucho mayor y, por encima de todo, el riesgo para la seguridad, la pregunta es, ¿de verdad compensa ignorar esta advertencia del motor? La respuesta, creo yo, es bastante obvia.